Hoy se titula La carrera de la vida cristiana. La semana pasada vimos que Pablo expresa su deseo por seguir conociendo a Jesús, aumentar su conocimiento sobre la resurrección y participar de los sufrimientos del Señor, pero también su deseo por participar en la resurrección del Señor. Y una vez que Pablo expresa esto, continúa diciendo lo siguiente. Vamos por favor a Filipenses capítulo 3, versículo 12. Dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios, que es en Cristo Jesús. Y en este versículo 12 encontramos unas palabras de Pablo, pues de mucha profundidad, pero para comprenderlo necesitamos contextualizar el punto histórico en el que se encuentra la vida de Pablo. Cuando él está escribiendo estas palabras, cuando él está escribiendo esta carta, él está pasando por su primer cautiverio romano. Y ya ha pasado mucho tiempo desde su conversión. Ya pasaron sus viajes misioneros, y en sus viajes misioneros Pablo ha pasado por distintas y múltiples adversidades. Ha sufrido prisión, ha sufrido azotes, le ha predicado a pobres, le ha predicado a ricos, le ha predicado a cultos, le ha predicado a incultos. Ha tenido incluso la oportunidad de exponer su mensaje, el mensaje del Señor Jesús, en el aerópago de la ciudad de Atenas, que era, pues si no el círculo intelectual más importante de la época, probablemente seguramente sí, uno de los más importantes. Ha expuesto su caso ante autoridades romanas y ante autoridades judías. También le ha predicado a reyes, a gobernadores romanos, y también ha sido moldeado en su carácter. El Pablo que escribe la carta a los Filipenses, es un Pablo distinto al Pablo recién convertido. En este momento Pablo refleja mejor el carácter de Jesús que hace una década atrás. Sin embargo, a pesar de todo esto, a pesar de todo este crecimiento, Pablo reconoce que en este punto no ha llegado a la meta. Todavía no ha concluido su proceso de purificación, de santificación. Tampoco ha alcanzado todo lo que Dios desea que él alcance, y por eso es que él utiliza la expresión de proseguir al blanco, para asir aquello para lo cual ha sido por Jesús. Y esta expresión
en la que él dice que prosigue para hacer aquello para lo cual fue asido por Jesús, trae la idea de un atleta que está a media carrera o que está a 3/4 de su carrera, ya avanzó una buena porción, pero todavía no termina. Y es necesario que siga empleando todas sus fuerzas para continuar su avance y terminar. Y la carrera a la que Pablo está haciendo referencia aquí, la toma probablemente de los Juegos Olímpicos que se celebraban en Grecia. Miren, en el tiempo de la antigüedad, en los Juegos Olímpicos de la antigüedad, había 3 tipos de carrera. Había una carrera que era de 192 metros. Era el tipo de carrera más antiguo, es el primer tipo de carrera que existió en este tipo de evento. Era una carrera de velocidad, como el equivalente a nuestros 100 metros planos en la actualidad. Después los griegos decidieron que sería interesante tener una carrera de ida y vuelta. O sea, el atleta salía en una dirección, recorría los 192 metros y regresaba la misma cantidad de metros hasta la meta. Iba y regresaba, era una carrera de 384 metros. También era una carrera de velocidad, aunque también se requiere de resistencia, de una resistencia en esta carrera, pero no tanta como en la carrera más larga que había en este tipo de juegos. Su carrera más larga era de 4.8 kilómetros y es esta la carrera a la que Pablo está haciendo referencia. ¿Se ocupa velocidad? Sí, es una carrera que también es de velocidad, pero en sus etapas finales requiere de resistencia y de fuerza tanto física como mental. Y mire, esa es la característica que tiene la carrera de la vida cristiana, que es en la que nosotros estamos. No es una carrera de velocidad. Aquí esto no se termina en un día, no se termina en una semana ni en 2 años. Esta carrera es de resistencia y se termina en el punto en el que partimos con el Señor. En el caso de que Él venga primero, pues ahí también se acaba. Pero si no nos toca ese evento, la carrera se termina en el momento en el que nuestra alma y nuestro espíritu se separan y parten a la presencia del Señor. Y mientras este momento no llegue, nosotros debemos de seguir avanzando, nosotros debemos de seguir creciendo y no debemos de estancarnos ni en nuestros logros ni en nuestros errores. Los dos tienen la capacidad de frenar nuestro avance, el aferrarnos a nuestros logros o el anclarnos en nuestros errores. Eso no es lo que el Señor desea. Cuando tenemos logros, ¿qué debemos de hacer? Gracias a Dios, pero no decir, bueno, esto es ya hasta donde llegué, porque no es así. Pablo ya había alcanzado muchas cosas en este momento, ya había recorrido un largo camino, ya había avanzado,
demasiado, pero ¿qué nos dice? Que Él continúa, que Él desea seguir adelante. Y por otro lado, el pecado es una de las cosas que más nos puede atrancar. Esa es una realidad. Mire, cuando Pablo utiliza la frase en el versículo 13, olvidando ciertamente todo lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, Pablo está hablando sobre su caso personal, cómo él ha dejado atrás los pecados que cometió durante su vida siendo inconverso cuando estaba en el judaísmo. Había muchas cosas en el corazón en la historia de Pablo que podían atrancarlo, sí, porque él hizo cosas terribles durante su tiempo en el judaísmo. Él era el paladín del Sanedrín, como lo hemos mencionado en varias ocasiones, era la mano armada del Sanedrín. Él persiguió a la iglesia, probablemente, no solamente, en el caso de la muerte de Esteban, dice que consintió en la muerte de Esteban, pero hay varias expresiones en el libro de los Hechos, como la de respirando amenazas y muerte, que nos dejan ver que probablemente Pablo también, probablemente no ejecutó a los cristianos, pero estuvo de acuerdo en su ejecución. Algo sí hizo, los capturó. Es probable que él haya llevado directamente a la prisión a varios cristianos. Cuando iba a Damasco no iba con la intención de regañar a los judíos que se habían convertido ahí al cristianismo, iba con la intención de capturarlos y llevarlos a Jerusalén para poderlos procesar allí. Entonces, estas cosas, pues Pablo no las podía olvidar, porque hay cosas en la vida que son muy difíciles de olvidar. No olvidó que sucedió, pero no se estancó por esos pecados. No los estuvo arrastrando en el resto de su vida, los dejó. Recibió el perdón que el Señor le había otorgado y siguió adelante. Y eso es algo que nosotros debemos de hacer también, porque todos vamos a resbalar de una u otra forma en algún momento, porque seguimos siendo imperfectos. Obviamente, sí se espera que no tengamos recaídas en pecados anteriores, pero pues esos no son los únicos que luego generan problemas, ¿verdad? Tenemos todavía una naturaleza caída que está buscando la manera de violentar la ley de Dios. ¿Por qué? Porque no le gusta. Y podemos resbalar, sí, pero si pedimos genuinamente perdón, si nos arrepentimos de todo corazón, ¿qué dice la Escritura? Que Él nos perdona, que Él es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y tenemos que creerlo. ¿Es difícil? A veces sí. ¿Por qué? Porque la verdad es que nos gustaría hacer algo para obtener el perdón. La verdad es que sí. En muchas ocasiones uno la riega y dice, pues, ¿qué hago, Señor, para compensar lo que hice? Él no nos dice que compensemos, Él nos dice que hagamos que nos arrepintamos.
y que pidamos perdón. Si nosotros hacemos eso que en el papel es sencillo, o sea, suena muy sencillo arrepentirse y pedir perdón, pero hay otra cosa más que debemos de hacer: creer que nos perdonan. Y ahí es en donde a veces está el problema, ¿no? Porque nos cuesta trabajo creer. Pero si nos cuesta trabajo creer, debemos de recordar que el sacrificio de Jesús es suficiente para cubrir cualquier pecado. El sacrificio de Jesús es suficiente para cubrir el pecado de cualquier persona que honestamente se arrepintió. Cualquier persona que honestamente se arrepintió puede recibir un perdón completo y absoluto. Y cuando lo hacemos, sucede esto mismo que pasó con Pablo. No se olvidan ciertas cosas que hicimos, no se puede en muchas ocasiones, pero ya no las cargamos, ya no tenemos la culpa de esos pecados porque hemos sido perdonados. ¿Y qué debemos de hacer? Avanzar. ¿Qué quiere el Señor de nosotros? Que comencemos a avanzar. Y como mencionaba, las victorias tampoco nos deben de anclar. Las victorias tampoco deben de dejarnos estáticos. No, nadie aquí, mientras siga vivo, ha terminado de conquistar lo que Dios quiere que uno conquiste a lo largo de nuestra vida. Como mencioné, Pablo ya ha tenido grandes victorias. Ningún otro discípulo hasta este punto le ha predicado a un rey. Pablo ya lo hizo. Y casi se convirtió, ¿se acuerdan? Del rey Agripa que dijo: por poco y me convences. En Chipre, ¿se acuerdan? También ahí sí se convirtió, una autoridad romana. Ha fundado ya muchas iglesias Pablo, ha visto la mano de Dios moverse para que se conviertan muchas personas. Pero Pablo sabe que no se ha acabado. Si él sigue vivo, y él sospecha, bueno, no que sospecha, sabe que es probable que lo dejen libre. Sabe que hay peligro, que Nerón pueda amanecer de mal humor un día y en el día de su juicio, y pues él arbitrariamente decir: no, ¿sabes qué? Fallo en tu contra. Sabe que siempre existe un riesgo, pero como hemos platicado, como platicamos casi al inicio de este estudio, Pablo tiene una buena noción de cómo está su caso, sabe que tiene un caso sólido y que, pues, de acuerdo a los procesos del derecho romano, él debería de salir libre sin mayor dificultad. Entonces él sabe que es probable también que salga libre, y no tomó este punto de calma, porque sí fue un momento de calma mientras estuvo en su primer cautiverio romano, porque no podía salir de la región de Roma para compartir, no podía estar en movimiento, no podía ir a otras ciudades, estaba en arresto domiciliario. Y pues ese tiempo de calma y de reflexión, porque seguramente también reflexionó bastante Pablo, no lo llevó a la conclusión de que ya había terminado, de que ya había hecho suficiente, de que ya era tiempo de retirarse, que ya era tiempo de jubilarse. Él sabe, porque el Señor se lo ha manifestado, que debe de continuar, que la cosa no se ha acabado, que sus victorias anteriores pues son una bendición, pero todavía hay más que hacer. Y el tribunal de César, en este primer cautiverio, lo va a declarar inocente. ¿Y sabe qué hizo Pablo? Inmediatamente, bueno, no inmediatamente, pero un tiempo después, inicia su cuarto viaje misionero.
Y su cuarto viaje misionero lo va a llevar a lo que ahorita es España. En ese tiempo se le llamaba la provincia de Hispania. Y ahí va a predicar. Y va a regresar también a la zona, pues cerca de Grecia, y ahí se cree que lo capturan durante el cuarto viaje misionero, lo vuelven a capturar, pero Pablo sabía que iba a continuar, que era tiempo de seguir, que él iba a serle útil al Señor hasta el último día de su vida. Y efectivamente lo fue. Y mire, no era un joven. En el punto en el que Pablo escribe esta carta, él está cerca de los 60 años. Y algunos dirán, pues sí, claro que no era joven. Bueno, en ese tiempo 60 años no era lo que son 60 años. Ahorita, 60 años ahorita pues es una buena etapa de la vida en general, si usted se cuida. ¿Por qué? Porque la esperanza de vida ha aumentado mucho, ¿no? Hay países en los que la esperanza de vida es de 83 años en promedio, 70 y tantos en nuestro país en promedio. Eso significa que hay muchos que viven más. Entonces, los 60 años ahorita no es una etapa de vejez, pero acá sí. ¿Por qué? Porque mucha gente no ve ni los 20. Mucha gente, si llega a los 40, ya la hizo, ¿no? Ya tuvo una vida plena y larga. Los 60 años, pues ya es una edad avanzada en este tiempo. Y a mí se me hace alentador ver a alguien como Pablo en esta edad. ¿Cómo cree que era el cuerpo de Pablo en este punto de su vida? Pónganse a pensar. Lleva como 2 décadas como misionero en situaciones muy distintas a las nuestras. Le ha tocado que lo azoten varias veces, le tocaba caminar en el sol. No tenía sombrilla para caminar bajo la sombra durante sus viajes misioneros. Sus viajes misioneros en su mayoría fueron a pie. No estaba joven, seguramente tenía muchas canas, seguramente el cabello estaba completamente blanco y la barba también. ¿Cómo se imagina la piel que tenía Pablo en este punto de su vida? Muy probablemente no era una persona con sobrepeso, por varias razones. Una, porque pues estaba en constante movimiento en sus viajes misioneros. Otra, porque no siempre le tocaba tener mucho que comer. Eso lo vamos a ver más adelante. Y con una edad avanzada, y a pesar de todas esas condiciones que nos dice, yo prosigo al blanco, yo voy a continuar, no se ha acabado la obra del Señor en mí. Mire, todos los que estamos aquí físicamente estamos mejor que Pablo en este punto. Deberíamos de seguir su ejemplo y dar gracias a Dios porque nos concede un día más de vida, y en este día Él tiene un propósito para nosotros. Mire, Dios no nos da los días de vida por casualidad. Cada día que Él nos regala tiene un propósito de parte suya. ¿Cuál es? Yo le he dicho, yo no sé el de usted. Yo tengo que buscar el propósito por el que Dios me permitió ver este día. Pero si usted tiene una comunión con Dios, se va a dar cuenta al final de cada día que por algo pasaron las cosas que pasaron ese día, y que Dios está desarrollando su plan a través de usted. En el versículo 14, Pablo menciona que
espera, a ver, déjame regreso, un premio. Dice, prosigo a la meta, al premio del supremo mandamiento de Dios en Cristo Jesús. Y aquí, mire, Pablo seguramente le gustaban los deportes, porque usa muchas expresiones de los atletas de ese tiempo y habla mucho sobre las carreras. Entonces probablemente a Pablo le gustaban los deportes y por eso usaba estas ilustraciones. Y en este tiempo los que ganaban las carreras recibían una corona de laureles. No está mencionando que nosotros vamos a recibir una corona de laureles, no. Al creyente que termina su carrera, el Señor le va a dar algo bien especial, un reconocimiento en el que les llama o nos llama buenos siervos fieles. Y mira, esta frase no es de menor importancia, no es de una importancia menor. El que Dios diga de nosotros esto, nos catalogue como unos siervos buenos y fieles, es lo más grande a lo que nosotros podemos aspirar. ¿Por qué? Porque es una expresión en la que nuestro Creador manifiesta que está contento y satisfecho por la obra de su creación. El ser humano generalmente está buscando aprobación, y una de las aprobaciones que más busca y que más necesita es la aprobación de su padre. La figura paterna siempre es importante, por eso es que la atacan tanto. Miren, una figura paterna débil en muchas ocasiones genera hijos débiles. Una figura paterna fuerte, y no me refiero a eso a que sea violento, no, es una figura paterna fuerte de acuerdo a los estándares bíblicos, generalmente genera grandes hombres de fe, grandes hombres de bien. El hombre está, y por eso es que esta figura se ataca constantemente. La figura paterna es la figura más atacada en los medios de comunicación, y ya lo hemos platicado en otras ocasiones. Analice cuántos programas de televisión presentan al padre de familia como un inútil o como alguien muy bobo, perdónenme la expresión. Es con el propósito de degradar la figura paterna. Pero el ser humano necesita su figura paterna. Y una de las mayores satisfacciones que puede tener un niño es tener la aprobación de su papá. Y aquí el Señor nos está diciendo que si acabamos la carrera, Él nos va a dar su aprobación. Yo honestamente sí, no me puedo imaginar una cosa mejor que al final del punto en el que yo tenga que rendir cuentas, porque acuérdese que no vamos a presentarnos ante el tribunal del Señor Jesús, pero todos vamos a rendir cuentas. Todos vamos a rendir cuentas. Y yo sí no me imagino algo mejor que después de que yo haya rendido cuentas, el Señor me diga, bien, buen siervo y fiel. Que el Señor diga, estoy satisfecho y estoy contento con la obra que hice a través de ti.
Y si usted quiere eso, pues hay que echarle ganas. ¿Como quién? Como Pablo. Ahorita vamos a hablar un poquito sobre los ejemplos que debemos de seguir. Vamos al versículo 15, por favor. Filipenses 3:15 dice: así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Mire, esta expresión del versículo 15, todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. En otras versiones se traduce de la siguiente manera: todos los que somos maduros, esto mismo sintamos. Y esto nos enseña algo importante, y es que hay distintos niveles de madurez dentro del cristianismo, y el entender que nuestra carrera se acaba hasta el fin de nuestros días y que debemos de esforzarnos por seguir avanzando, por seguir haciendo la obra de Dios hasta el último de nuestros días, y que debemos de buscar reflejar más el carácter de nuestro Señor Jesús hasta el último de nuestros días, es algo que debe de caracterizar a aquellos que han alcanzado un cierto nivel de madurez en el cristianismo. De aquellos que ya llevan un tiempo en el cristianismo, se espera que entiendan esta verdad. Los que están iniciando, pues no lo pueden entender en sus primeros días. ¿Por qué? Porque están pasando por una serie de cambios radicales, y en ese punto, cuando acaban de nacer de nuevo y son los primeros días, las primeras semanas y los primeros meses, notan cambios grandes, porque en ocasiones Dios trata con los grandes vicios que uno ha estado pues practicando a lo largo de la vida en ese momento. Hay quienes tienen una adicción a la pornografía y Dios la quita, o hay quienes tienen problemas con el alcohol y Dios lo quita. Y cuando la persona ve eso, ve que es libre, ve que ya no tiene la necesidad de ir tras estos pecados, pues siente que todo va muy bien, ¿no? Y que ya alcanzó el punto máximo de la carrera, pero no, hay que continuar. ¿Qué mencionó Pablo? Hay que dejar también las victorias atrás y seguir, porque hay más adelante. ¿Y cuál es el papel del cristiano maduro? Él debe de ser paciente y debe de animar a aquellos que están empezando esta carrera. Debe de utilizar, como Pablo, su experiencia y madurez para animar a aquellos que no llevan tanto tiempo en el cristianismo. Después de que una persona se convierte y que experimentó todos estos grandes cambios, hay casos en los que hay algún desliz, hay algún tropiezo o viene alguna adversidad. Y ahí es donde va a empezar a aprender que pues esto va para largo y que hay muchas cosas adelante. ¿Y qué debe de hacer el cristiano maduro? No decirle te dije, debe de llegar y ayudarle, ser un instrumento de Dios para pasar por los baches. Mire, por eso es tan importante la iglesia. En muchas ocasiones hemos mencionado que
Uno no necesita la iglesia para salvarse. Uno no se salva a través de la iglesia. Venir a las reuniones no salva, ¿no? Lo único que salva es la fe en la obra redentora de nuestro Señor Jesús. Es lo que salva. Pero la iglesia tiene muchas funciones. ¿Se acuerda que vimos eso el domingo pasado? Y una de esas es la edificación del cuerpo de Cristo. Y ese punto está principalmente enfocado en el trabajo de liderazgo de aquellos que Dios ha puesto a cargo de su rebaño, pero también se aplica a usted, porque usted también está y debe de estar involucrado en la edificación del cuerpo del Señor. Tal vez no lo va a hacer desde aquí, desde el púlpito, pero sí lo puede hacer con su vecino, porque su vecino puede estar pasando por problemas, y si usted manifiesta ser una persona de confianza y se acerca también a su vecino, platique luego, no durante la predicación, pero después platique con los que están a su alrededor. Conózcalos, son sus hermanos, y entre nosotros nos podemos ayudar de maneras que a veces decimos es insignificante, pero que en realidad tienen un impacto grande. Mire, no hay como poder acercarse a un hermano y decirle, ¿sabes qué? Ocupo que ores por mí, porque estoy pasando por esto, esto y esto. Y que te diga, sí, voy a estar orando por ti todos los días. Eso es un bálsamo para el alma del creyente. Saber que hay otra persona que se pueda acercar igual que uno a Dios a pedirle ayuda es algo que anima, es algo que fortalece. Cuando Dios contesta las oraciones, lo va a bendecir a usted que recibió respuesta a su necesidad y a su hermano que estuvo orando por usted y que vio una respuesta a sus oraciones también. La iglesia es necesaria, es importante, y los que tienen mayor madurez deben de buscar animar a los que van empezando. Y en un punto todos debemos de alcanzar los mismos niveles de madurez. Mire, vamos al versículo 17. Dice: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Aquí Pablo anima a los miembros de la iglesia de Filipo y a nosotros también a seguir su ejemplo. No porque él fuese perfecto, no lo era. Pablo tenía su carácter y en las distintas epístolas pues se manifiesta, mire, los escritos de una persona generalmente dejan ver mucho qué tipo de persona es. Y el Señor no, cuando mucha gente tiene una falsa concepción de cómo fue la inspiración de las Escrituras, y hay quienes creen que Dios, en algunas porciones sí, era un dictado, algo parecido a un dictado, pero en todos los libros encontramos que Dios permitió que se manifestase la personalidad del autor, la persona que él usó para escribir el libro, y Dios usó el vocabulario de cada uno de ellos. No les dio palabras nuevas, los puso a escribir con las palabras que ellos conocían. Dejó que se manifestaran sus emociones. Vea usted el libro de Lamentaciones y el libro de Jeremías en general, y va a conocer mucho del carácter de Jeremías. Jeremías era un hombre pues que no le daba pena llorar, no le daba pena ni mencionar que lloraba,
Es un profeta pues más sensible, con un corazón más sensible que otros. Y cuando uno ve las cartas de Pablo, uno ve que a veces lo sacaban de sus casillas y escribía fuerte, era su carácter. Y Dios estuvo tratando con eso también. Dios estuvo tratando con el carácter de Pablo. No era perfecto, no, nunca fue perfecto. Mientras estuvo vivo en esta tierra, él no fue perfecto. Hay algo que debemos de tener bien presente. Nuestro mayor ejemplo siempre debe de ser el Señor Jesús, porque es el único que ha sido perfecto, es el único que ha cumplido con la voluntad de Dios de una manera absoluta. Y es el mejor carácter que vamos a encontrar, a seguir. Su carácter era precioso, su compasión era, quisiéramos, ¿no?, tener el nivel de compasión que el Señor Jesús tenía. Es nuestro mayor ejemplo a seguir, pero también hay personas que vale la pena seguir su ejemplo, no porque eran perfectos, como en el caso de Pablo, sino porque dieron su mejor esfuerzo por seguir a Jesús. Con certeza absoluta podemos afirmar que Pablo no fue perfecto, pero con la misma certeza podemos afirmar que desde su conversión hasta el momento en el que le cortan la cabeza, porque así fue como murió, él dio su mejor esfuerzo por seguir los pasos del Señor. Y hay algo bien importante aquí en el versículo 17. Pablo sí dice, sed imitadores de mí, pero no se quedó ahí. Dice, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis de nosotros. Pablo no está diciendo, yo soy el único ejemplo, yo soy el máximo aquí, yo soy el más grande. No, Pablo les dijo que había más. Y no se está refiriendo necesariamente a los discípulos que siguen vivos, sino a los líderes que había dentro de la misma iglesia. Y esto es muy, muy importante en cuanto al carácter de Pablo, porque a pesar de todo lo que era, no sé si aquí o en la clase del domingo les he mencionado que Pablo es considerado como el mayor teólogo del cristianismo, ningún teólogo como Pablo. Él mismo sabía que había recibido revelaciones muy grandes y por eso menciona también lo del aguijón en la carne. El Señor le dio ese aguijón porque también el Señor sabía todas las cosas que le había revelado y para que no se ensoberbeciese, Dios le dio ese detalle que ocupaba. Pero a pesar de eso, a pesar de que Pablo está consciente de la obra que ha hecho por el Señor, de sus capacidades intelectuales y de todas las revelaciones que ha recibido, no dice, síganme nada más a mí, les dice, hay más, síganos a nosotros. ¿Por qué? Porque hay muchos hombres y mujeres que también están dando su mejor esfuerzo por seguir al Señor, y es bueno tomarlos como ejemplos, porque el objetivo es que todos en la iglesia hagamos eso. No vamos a ser perfectos aquí, vamos a cometer errores, vamos a tener fallas, vamos a resbalar. La perfección es algo que no vamos a alcanzar aquí, pero sí podemos dar nuestro mejor esfuerzo. Eso es algo que sí podemos hacer, eso es algo que sí se puede alcanzar, entonces nos debemos de esforzar. Vamos al versículo 18.
Dice, porque ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Aquí Pablo está abordando un problema que aquejaba a la iglesia en ese tiempo, que aqueja a la iglesia hoy y que ha aquejado a la iglesia a lo largo de toda su historia. Y no solamente a la iglesia, esto ha estado presente a lo largo de la historia del pueblo de Dios. ¿Cuál es este problema? La existencia de personas que se oponen al mensaje de Jesús y que utilizan las cosas del Señor para satisfacer sus deseos. ¿Hay personas así hoy? Sí, tristemente, que están buscando alcanzar sus objetivos personales utilizando las cosas del Señor, utilizando el nombre del Señor. Y Pablo describe las características de estos hombres. La primera característica, una de las características que él menciona es que el Dios de estos hombres y de estas mujeres, porque también hay mujeres, es su vientre. Y esta expresión lo que muestra, lo que denota, es el interés que tienen estos hombres y mujeres por satisfacer sus deseos físicos. Y se puede extender el abanico de cosas que abarca esta expresión de su Dios es el vientre, hasta los deseos por el alimento, por la bebida, por el vestido, hasta los deseos sexuales. Esta expresión del vientre refiere pues a las necesidades más básicas que tiene el hombre, que son comida, vestido, bebida. Ahí puede que se refiera también al consumo de vino, del vino de ese tiempo, pero también implica el deseo sexual. Y más adelante, en unos momentos, vamos a ver que no es casualidad que Pablo haya utilizado esta expresión que también aborda los pecados sexuales. Entonces, estas personas se mueven y adoran sus deseos naturales y uno de sus objetivos principales es satisfacerlos. Otra característica es que buscan obtener su propia gloria. Y vamos a encontrar que este tipo de personas procuran proyectar una imagen de sí mismos. Esto tiene dos connotaciones, tiene dos enfoques. Uno es su imagen física. Este tipo de personas va a preocuparse mucho por su apariencia externa. Y mire, son bien fáciles de identificar, son hombres y mujeres excesivamente vanidosos. ¿Está mal que uno procure verse limpio y aseado? No, está bien, hágalo, es recomendable. Y bueno, es algo que le agrada también al Señor. A las mujeres les dijo que se vistiesen con decoro. Eso significa que se vistan bien, no de manera extravagante, sino que pues estén presentables. Al hombre, fíjese cómo pedía a Dios que se vistiesen y que estuviesen arreglados los sacerdotes del Antiguo Testamento. Ellos no andaban mal vestidos, y no me refiero a los materiales, no estoy haciendo referencia a los materiales con los que ellos se vestían, no. Fíjese cómo
uno de los énfasis es la limpieza. Los sacerdotes siempre debían de estar limpios, debían de estar impecables en cuanto a su higiene. Eso nos muestra que a Dios sí le agrada que estemos presentables. Debemos de dar también una buena, no una apariencia de alguien sucio, desasiado, desordenado. A Dios no le gusta el desorden. De eso podemos estar seguros desde el principio. En la creación Dios todo lo hizo de una manera ordenada. Pero otra cosa es ya ir a un spa. Un hombre, yo jamás iría yo a un spa. Pero eso es muy personal, ¿no? Puede que a usted le guste, yo no sé, pero yo no iría. Y el enfoque por estar bien depilado, sí pasa, sí pasa y mucho, y entre los cristianos. Esa es una mala señal, la verdad. La vanidad en un líder espiritual no es una buena señal. Estar limpio está bien, estar presentable está bien. Buscar presentarse delante de Dios con lo mejor que uno tiene está bien. Ser vanidoso es otra cosa. Eso ya habla de otra cosa, pero vamos a encontrar a estos opositores al Evangelio que buscan aprovecharse utilizando las cosas del Señor, que van a enfocarse mucho en eso. Se van a enfocar mucho en la ropa que traen, la van a presumir. Las marcas, los precios, los carros que traen. Esa es una señal de alerta. Pero no solamente van a intentar proyectar una imagen física, también van a intentar proyectar una imagen de piedad. Y van a encontrar, y vamos a ver que son personas que siempre quieren salir en la foto cuando se realiza un acto de beneficencia. Miren, se parecen mucho a los políticos. Los políticos siempre salen en las fotos cuando hay que entregar una obra, cuando hay que, cuando van a llevar algo de ayuda. A veces nada más entregan una despensa y se van, ¿no? Entregan una colcha y se van. ¿Por qué? Porque lo que quieren es proyectar una apariencia. Tristemente hay personas en el cristianismo que hacen lo mismo. Van por la foto porque quieren proyectar una imagen de piedad. Van a procurar hacer buenas obras en público para que todo mundo los vea. Y por último, Pablo nos menciona que su pensamiento está enfocado en las cosas terrenales. Y vamos a encontrar que eso se va a manifestar hasta en su predicación. Hablan mucho de las posesiones materiales, se enfocan demasiado en el dinero. Esas son malas señales. Una persona que hace énfasis al momento de predicar en las cosas materiales y manifiesta su deseo por poseerlas, es una mala señal. Y Pablo también en estos versículos menciona cuál es el fin que va a alcanzar a estas personas, específicamente en el principio del versículo 19, ahí dice: el fin de los cuales será perdición. Y mire, es sorprendente cómo encuadra la descripción hecha por el apóstol Pablo en el perfil de varios personajes bíblicos que nos fueron dejados ahí como ejemplo. Y uno de los mejores que podemos encontrar es el caso de los hijos de Eli. En Primera de Samuel, capítulo 2, de los versículos 12 al 21, no ocupamos ir ahí, yo le platico qué dice.
nos describe el carácter perverso de estos dos hombres, porque no eran unos muchachos, ya eran hombres maduros. ¿Se acuerda que dice que el apóstol Pablo dijo que su Dios es su vientre? Ellos profanaban las ofrendas que se le entregaban a Dios. Había partes del sacrificio que eran exclusivas de Dios. Eran pues de las mejores partes del cuerpo del animal sacrificado. Y los sacerdotes tenían una porción también separada, que eran partes muy buenas del cuerpo del animal para que comieran carne. No les dio Dios cualquier porción de la sección del sacrificio, pero a Dios siempre se le debe de dar, ¿qué? Lo mejor. Y Dios lo dejó marcado ahí, las mejores partes eran para Él, eran las que se ofrecían en sacrificio. ¿Y qué hacían estos dos hombres? Llegaban y con arpones o con trinches, pues metían la mano en el sacrificio y no la mano, el arpón o el trinche, y con eso pues profanaban la ofrenda, la violentaban y se llevaban los trozos de carne que ellos querían comer. Pero no hacían esto nada más. Eso era un insulto grandísimo a Dios, ¿eh? Era un insulto sumamente grande a Dios, pero no paraba allí. Si usted sigue leyendo estos pasajes del versículo 12 al 21 en Primera de Samuel, va a encontrar que ellos estaban casados, pero aparte tenían relaciones sexuales con mujeres que estaban al servicio dentro del tabernáculo. Probablemente las forzaban porque pues ellos tenían una posición de poder, eran los hijos del sumo sacerdote. Entonces en ellos es claro cómo utilizaban su posición dentro del ministerio para satisfacer sus deseos. Querían la mejor carne y ahí la obtenían, y tenían deseos sexuales que satisfacían con mujeres que estaban también al servicio en el tabernáculo. Pero ¿sabe algo? La profecía que se dio a Elí y a sus hijos nos muestra cómo las palabras de Pablo son reales, porque él dijo que el fin de ellos era la perdición, y eso efectivamente fue lo que pasó. Mira, acompáñenme a 1 Samuel 2, vamos al versículo 27. Dios es paciente y por eso no fulminó en el instante a los hijos de Elí, ni a Elí, porque Elí los debió de haber detenido. Pero llega un punto en el que su paciencia se termina y sucede algo como esto. Vea lo que pasa aquí en el versículo 27, dice: y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase ephod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí. Fíjese la expresión que Dios usa ahí: engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Si usted lee más sobre Elí, en el momento en el que muere, va a encontrar que se describe que él era muy pesado. Hubieran podido decir en palabras muy sencillas que estaba bastante gordo. ¿Por qué cree que estaba bastante gordo? ¿Cómo cree que estaban sus hijos?
igual. ¿Por qué? Porque de Elí no estamos seguros, pero de los otros dos sí estamos seguros de que se engordaron comiendo del sacrificio que no le correspondía. Y Dios se los reclama allí. Y si usted sigue leyendo la profecía sobre Elí, Dios le va a decir que va a quitar a su casa del ministerio del sumo sacerdocio, y que sus dos hijos van a morir el mismo día. Él ha determinado que le va a quitar la vida a los dos, y de hecho esa es la señal de que la profecía dada en la que se menciona que los van a remover del sumo sacerdocio y que van a llamar a otra familia de la casa de Aarón para ocupar el sumo sacerdocio en el mejor tiempo que ha vivido Israel, se iba a cumplir. Y eso fue dicho y se realizó, porque cuando los filisteos se levantan a pelear contra Israel, a los israelitas les empieza a ir mal y deciden que ocupan el arca del pacto para ganar. Consideraban el arca del pacto como un amuleto, haga de cuenta, que estaba mal, o sea, era una mala concepción de lo que era el arca del pacto, y la sacan del tabernáculo y la llevan, entre otros, los dos hijos de Elí. Israel pierde la batalla, los filisteos capturan el arca del pacto, y entre los muertos están los dos hijos de Elí. Llegan a darle la noticia a Elí y se muere. Dice que se fue hacia atrás y se desnucó. Y esa era la señal de que iba a pasar la profecía. No removieron a la casa de Elí en ese momento del sumo sacerdocio, porque Dios dijo que iba a ser en el mejor tiempo de Israel. ¿Sabe cuándo pasó? Durante el inicio del reinado de Salomón, cuando se va a construir el templo más majestuoso que tuvo Israel, cuando Israel va a conocer su mayor época de prosperidad. Ahí es cuando quitan a la línea de Elí y llega a la línea de Sadoc. Y la casa de Sadoc, que también era de la familia de Aarón, se va a mantener en el sumo sacerdocio hasta el periodo de los 400 años de silencio. En ese tiempo, en los 400 años de silencio, en la guerra, después del movimiento de los macabeos, es cuando ellos se quitan la línea de Sadoc. Pero vea cómo es cierto lo que Pablo dijo. El fin de estos hombres, si no se arrepienten, es su perdición. Dios sí castiga al malvado, tal vez no en el tiempo en el que nosotros queremos, pero el castigo de Dios siempre va a llegar. Y vamos a terminar leyendo el versículo 20 ahí en Filipenses 3. Dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Aquí Pablo nos menciona la razón por la que todo siervo del Señor, todo verdadero creyente, no se deja guiar por sus deseos y pasiones físicas, ni se enfoca en lo terrenal, ni busca lo suyo, sino que siempre está buscando darle la gloria a Dios. Aquí nos menciona Pablo la razón también por la que continuamos en esta carrera y no nos rendimos, y es que tenemos una ciudadanía celestial. Y algo en nuestro espíritu nos lo dice, algo en nuestro espíritu. Cuando somos verdaderos creyentes, entendemos que no vale la pena aferrarnos a las cosas materiales,
Esto no implica que nos opongamos a las comodidades. Si usted tiene un buen trabajo y le pagan bien y quiere comprarse un carro de lujo, pues es su dinero, hágalo, pero no se deje anclar por eso. Una cosa es que lo pueda hacer y que lo haga porque le gusta, y otra cosa es que se deje anclar. Hay gente que no se quiere morir porque no sabe qué le va a pasar a su casa, no sabe qué le va a pasar a su carro. Eso es ya lo que está mal. Eso es lo que está mal. Pero el verdadero creyente no lo hace. ¿Por qué? Porque sabe que aquí está de paso, que donde tiene su verdadera inversión es en el reino de los cielos, es el lugar donde pertenece. El verdadero creyente sabe que no pertenece a esta tierra. Y mientras más avanza en la vida cristiana, más se va dando cuenta. ¿Por qué? Porque mientras más se parece uno a Jesús, más rechazo tiene de parte del mundo. Uno pensaría que no sería así, pero mire, Jesús es lo mejor que le ha pasado a esta tierra. No ha habido alguien mejor que Él caminando entre los hombres y lo rechazaron. El sistema lo rechazó. Él no le hizo mal a nadie. ¿Qué era lo que decía uno de los ladrones que estaba crucificado juntamente con Él? Le dijo al otro: nosotros dos estamos aquí porque lo merecemos, pero Él no hizo nada malo. No había alguien que pudiera decir: Jesús me hizo este mal. Jesús de niño me metió el pie. Nunca lo hizo. Nunca hizo el mal. Y de todos modos el mundo lo rechazó. ¿Por qué? Porque la verdad es que el mundo no se complace con el bien. Póngase a ver quiénes son los grandes héroes o los grandes modelos a seguir de la humanidad. Pura gente que se porta muy mal. Es la verdad. Mire, Maluma y Bad Bunny no son ejemplos a seguir moralmente. Viven vidas muy desordenadas, pero ¿cuántos jóvenes quieren ser como ellos? Vea usted a las estrellas de cine, la gran mayoría viven vidas desastrosas, se acuestan con cualquiera, han tenido 2, 3, 4 matrimonios, pero ¿cuántos jóvenes quieren ser como ellos? Y hasta adultos. La verdad, el mundo no acepta lo que quiere el Señor, ni está buscando el bien. ¿Y qué está haciendo el verdadero creyente? Buscando adecuarse a la conducta señalada por el Señor y parecerse cada vez más a Jesús. Y cuando empieza a avanzar en eso, ¿qué empieza a ver? Que el mundo no quiere nada de lo que su corazón le dice que haga. Entonces es cuando el Espíritu empieza a ver que su ciudadanía no está aquí, que lo de aquí es pasajero, que lo de aquí se va a terminar. Y cuando entendemos esto, es cuando también empezamos a comprender que es importante seguir echándole ganas en la carrera cristiana y no rendirnos. Va a haber muchas cosas que van a buscar desanimarlo. Mira, para terminar, hay un grupo especial, es un grupo de élite en el ejército de los Estados Unidos, específicamente en la naval, son los SEAL. Ellos son lo mejor que tiene que ofrecer el ejército americano, son tropas de élite que pueden estar en todo terreno. Su entrenamiento es durísimo. Y una de las cosas que sus instructores hacen durante su entrenamiento es decirle: ríndete. Hay ocasiones en las que los ponen
como 20 candidatos, ¿no?, a formar parte de este grupo en el mar. Y llevan varios días sin dormir, 2, 3 días sin dormir. Y están todos agarrados de los brazos y están en donde rompen las olas, sentados, y no se deben de soltar, y los dejan ahí un periodo prolongado de tiempo, y los instructores están ahí, les ponen una campana enfrente. Dice, si quieres rendirte, suéltalos, y hoy toca la campana, y les están diciendo, el dolor se va a acabar, la pena se va a acabar, solo hoy toca la campana, ríndete. Algunos sí se rinden, pero los que no son los que utilizan para las operaciones de mayor importancia. Por ejemplo, los que fueron a acabar con Bin Laden eran de ese grupo. Las operaciones de suma importancia dentro del ejército, en muchas ocasiones ellos las van a realizar. ¿Por qué? Porque saben que son hombres que no se van a rendir y que están listos para ese tipo de retos. Y en la vida vamos a estar así, mire, va a haber muchos que le van a decir, si te rindes se acaba el dolor, si te rindes se acaba la pena, toca la campana y se acabó, se te va a quitar el frío, ya no vas a tener calambres, ya no vas a estar sintiendo el golpeteo de las olas sobre tu espalda, todo eso se acaba, ríndete. Y sí, se acaban esas cosas, pero en ese momento se salen del equipo, ya no son aptos. Entonces no se rinda, hermano, aguante, porque si usted aguanta, Dios le va a poner grandes cosas delante. ¿Por qué? Porque Pablo nunca se rindió, los discípulos nunca se rindieron, y por eso Dios usó a 12 hombres para predicar en todo el Imperio Romano y llevar el Evangelio a todo el Imperio Romano en cuestión de pocos años. ¿Por qué? Porque no se rindieron, siguieron adelante. ¿Y qué nos está diciendo Dios hoy? Lo mismo, no te rindas, no se ha acabado, esto no se ha acabado, hay que seguir adelante. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, porque hoy tú nos estás animando a seguir. Tú nos estás diciendo que sí, probablemente hay logros grandes atrás, pero esto todavía no se acaba. Sí, logramos cosas grandes en el pasado, pero todavía no se acaba, hay más cosas adelante. Y también nos estás diciendo, no se rindan, porque vienen grandes cosas adelante. No caigan en la tentación de decir, ya quiero descansar, ya quiero dejar de sentir la tempestad sobre mí. Tú nos dices, aguanta porque hay más cosas adelante. Ayúdanos, Señor, porque a veces sí nos fallan las fuerzas. Ayúdanos, Señor, porque sin ti no podemos, pero queremos, Señor. Como Pablo sabemos que hay más, que esto no se ha terminado. Danos tú de tu fuerza. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.